edifica. Entonces, edificar significa construir, ¿no? Trabajar. Aquí somos todos constructores. Somos todos edificadores que seguimos construyendo sobre la piedra angular, que es Cristo Jesús, sobre su persona, sobre sus enseñanzas. Entonces, cuando trabajamos, ¿qué sucede cuando trabajamos? Que nos cansamos, ¿o no? ¿O soy la única que a veces se siente cansada? No. Todos experimentamos cansancio en nuestra vida. ¿Quién experimenta cansancio en su vida en ocasiones? A ver esas manos. Porque vamos, quien no lo experimenta, decidme cómo lo hacéis. Hasta dormir demasiado cansa. Te levantas más cansado. Bueno, todos experimentamos el cansancio en algún momento de nuestra vida. Puede ser un cansancio físico, por mucho trabajo. Puede ser un cansancio mental, por estar luchando y batallando en nuestra mente contra pensamientos que bombardean nuestro cerebro. Puede ser un cansancio emocional, ¿verdad? Que es debido pues a heridas, a situaciones que vivimos durante todo nuestro tiempo. O puede ser un cansancio espiritual, porque hay luchas, porque hay batallas y batallamos a lo largo de nuestra vida. Amén. Yo puse una base, ¿verdad, Keila? Ahora, muchas veces debido al mucho trabajo, a la carga que llevamos en situaciones que vivimos, nos encontramos cansados. No es malo estar cansados, pero si se convierte en algo crónico, sí que es malo. Porque si continuamente, perennemente, constantemente estamos cansados, significa que somos personas que hemos caído en el activismo. Puede significar que somos personas ansiosas o que estamos viviendo vidas desordenadas. Porque el desorden en las vidas trae cansancio, ¿o no? Una mente ordenada será una vida ordenada. Y el Señor lo que quiere es ordenar nuestra mente y nuestro corazón. Y para vencer el cansancio que ataca y golpea en nuestra vida, es necesario detectar los motivos del cansancio, poder prevenirlo y poner límites para no llegar al agotamiento. Y sabéis, los límites no son un enemigo, la sobrecarga es un enemigo. Y si no somos capaces de decir no a cosas innecesarias que nos cargan o a personas, le estamos quitando a nosotros mismos la oportunidad de decir sí a cosas que el Señor sí quiere que hagamos, o a personas que sí el Señor quiere que estén en nuestra vida. ¿Me seguís? Así que en esta mañana voy a dar tres consejos para vencer el cansancio. El primer consejo que quiero daros en esta mañana es: sirve desde el lugar del descanso. Si tenéis la Biblia, la vamos a abrir en Juan capítulo 4. Si la tienes en el móvil, enciende, pero el móvil ponemos en silencio, ¿sí? Lo vamos a poner en silencio porque seguro que el Señor no nos va a llamar en esta media hora. Juan capítulo 4 nos dice, del versículo 3, Jesús salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sícar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, ¿qué dice? Cansado del camino. Cansado del camino, ¿qué hizo? Se sentó. Se sentó así porque estaba cansado junto al pozo. Y era como la hora sexta. Y ya luego sí que nos cuenta todo el diálogo que ocurrió con la mujer samaritana. Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Jesús se cansó. Llevaba 3 días caminando. Salió de Judea para dirigirse a Galilea y decidió pasar por Samaria.
Dijo porque le era necesario pasar por Samaria. Samaria estaba entre Judea y Galilea, a unos 75 kilómetros de distancia. O sea que Jesús tardó 3 días caminando para llegar a esta provincia. Este recorrido que ha hecho Jesús, bueno, todo el trasfondo aquí tiene una historia que la conocemos. La mayoría yo creo que lo sabemos, que había enemistad entre judíos y samaritanos. Así que normalmente los judíos no hacían ese recorrido. Normalmente los judíos tardaban 7 días desde Galilea para llegar a Jerusalén, porque querían evitar pasar por Samaria. Pero en verdad la ruta directa, la ruta más corta era precisamente la que hizo Jesús, que duraba 3 días y que pasaba por Samaria. Ahora, Jesús dijo que era necesario que pasara por Samaria, pero su decisión no fue tomada solo porque era la ruta más corta e iba a llegar más rápido. Jesús todo lo que hace es intencional, ¿verdad? Entonces, si analizamos bien este capítulo, vemos que primeramente Jesús escogió esta ruta porque estaba rompiendo prejuicios en las mentes de sus discípulos. Estaba trabajando en grupos pequeños con la gente a su alrededor. Segundo, estaba rompiendo barreras culturales con los samaritanos. Ya estaba teniendo una visión más local y nacional. Y luego Jesús permitió que el evangelio llegara a Samaria por medio de una mujer. Y ahí Jesús rompe todas las barreras y las fronteras y hace ver que Él es un Dios inclusivo, que cuenta con todos y tiene una visión global. Y la intención y el propósito de que el evangelio llegue a cualquier lugar y que cualquier persona puede ser usada por Él. Fijaos cuántas cosas espirituales pasaron en este pequeño viaje. Va mucho más allá de lo que nosotros leemos una frase, pero que esto ha sido fantástico. Jesús no se dejó condicionar por la cultura que le rodeaba, ni por los prejuicios, porque los prejuicios nos limitan. No se dejó vencer por el cansancio, porque la palabra nos dice que estaba cansado. Pero Jesús tenía muy claro lo que tenía que hacer. Entonces entendió que para llevar a cabo lo que tenía que hacer necesitaba descansar. Y fue lo que hizo. Jesús descansó. En Juan capítulo 9, versículo 4 y 5, dice Jesús en una ocasión cuando estaba sanando a un ciego: me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dure, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy en el mundo. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Jesús estaba cansado, pero Jesús tenía claro dónde tenía que llegar. Y Jesús tenía claro lo que tenía que hacer y quería terminar lo que había empezado, y entendió: tengo que descansar para poder seguir. Seguramente no era la primera vez que Jesús se sintió cansado, porque en otras ocasiones los evangelios también nos dice que cuando sanaba, poder salía de él. Y también eso cansaba. Y en muchas ocasiones les vemos diciendo a los discípulos: mira, ahora mismo no voy a responder a la necesidad de la multitud, porque lo que necesito es descansar mi mente y orar al Padre para recibir nuevas fuerzas para seguir con todo lo que es necesario hacer. ¿Me seguís? Ahora, lo que hizo Jesús siguió sirviendo al Padre desde el lugar del descanso, sentado junto a un pozo, refrescando su vida. Ahí sirvió a la mujer samaritana. No le negó su ayuda, no le negó su palabra, no le negó su obra, la hizo desde el lugar del descanso. Es necesario hacer la obra de Dios. Aunque muchas veces nos sentimos cansados, aunque muchas veces nos podemos sentir, o te puede haber sentido como que no puedo seguir adelante, no puedo seguir con todo.
Sé que tengo que hacer ciertas cosas para el Señor, sé que tengo que servirle, sé que tengo que edificar, sé que tengo que seguir adelante, pero estoy cansado, cansada mentalmente, físicamente, espiritualmente, y decimos no puedo más. Y muchas veces hay hermanos que piensan que la opción para aliviar ese cansancio es dejarlo todo. Es dejar de servir a Dios, es dejar el compromiso, es dejar de esforzarse por hacer la voluntad de Dios. Pero sabéis, Jesús nos dijo, y lo leemos en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Ahora, experimentamos el cansancio y el agotamiento porque es cierto que llevamos cargas, es cierto que llevamos pesos, es cierto que el trabajo nos cansa. Y la palabra lo dice, los evangelios, cada día lleva su propio afán. Pero aquí Jesús nos está dando el secreto para que cada día encontremos la fuerza para superar ese afán que nos encontraremos. Y es, venid a mí. Ir a Él, ese es el lugar del descanso. Y le podemos seguir y servir desde el lugar del descanso. No somos mulas de carga que el Señor vaya azotando y tratándonos como esclavos. Él quiere que descansemos en Él. Él quiere y desea que le sigamos sirviendo, recobrando fuerza junto al pozo, bebiendo a la fuente del agua, conociendo nuestros límites como personas, sabiendo poner límites en nuestras vidas y poniendo siempre como prioridad buscar al Señor. El secreto para seguir edificando con fuerza es ser fuerza en medio del descanso. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Porque a veces queremos tirar de una cuerda que si la seguimos tirando se rompe, y no es lo que Dios quiere. Así que hermano, hermana, ora todos los días, descansa en tu Dios. Recibe dirección, fuerza, nuevo aliento, visión. Refresca tu alma, llena tu espíritu de la presencia de Dios, renueva tu mente de la palabra de Dios. Es la única manera para servir a Dios descansados. Y descansar no significa obligatoriamente dejar de hacer las cosas, puesto que Jesús no dejó de hacer las cosas. Y sabéis, Jesús acaba de confirmar que llevamos una carga y que Él mismo lleva una. Pero dijo, mi carga es ligera. Así que se trata de aprender a servir a Dios a su manera. Desde el lugar del descanso, sirviendo como Él sirvió, en la mansedumbre, en la intimidad con Dios, echando todas cargas a los pies de Jesús y dejar que Él lleve nuestros pesos. Pero fijaos, hermanos, deja a los pies de Jesús el peso que lleva en tus hombros, pero no dejes la carga que viene del cielo. Echa tus pesos emocionales, mentales, pero no pierdas nunca esa carga que viene de lo alto, que necesitamos para servir a Dios. Se necesita carga para edificar. Necesitamos carga por la obra de Dios para edificar en la obra de Dios. Necesitamos tener carga por la iglesia para servir a la iglesia. Necesitamos tener carga por las almas perdidas para evangelizar y predicar. Necesitamos tener carga por este mundo para poder hacer la obra de Dios. Y la carga que viene de lo alto vence el cansancio que acumulamos en nuestra vida humana, porque nos da propósito, nos hace ver por qué estamos trabajando,
nos hace entender para quién lo estamos haciendo y cuál es el objetivo que queremos alcanzar. Amén. El segundo consejo. Hemos dicho el primero, sirve desde el lugar del descanso, y ya va a ser un desafío para muchos. Segundo, edifica con propósito. En el Evangelio de Lucas, si lo tenéis, vamos a abrir en el capítulo 14. Lucas 14 nos dice en el versículo 28, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre, esta mujer, comenzó a edificar y no pudo acabar. Este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Y no creo que el motivo fue solo porque no tenía el material para seguir edificando, porque si lo hubiese terminado habría podido ir a comprarlo. Pero es que la respuesta está en los versículos anteriores, cuando nos dice en el 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, hermanos, hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces cuando dice, porque no seáis como ese hombre que no planifica antes de empezar a edificar, y empieza y no puede terminar. No puede terminar. Este hombre no terminó porque decidió dejar de edificar, porque el costo para seguir edificando era muy alto. Porque, hermanos, seguir a Jesús cuesta, ¿o no? Que seguir a Jesús cuesta. Al principio la mayoría puede, pero luego, cuando Jesús empieza a apretar las tuercas, muchos deciden dejar de seguirle. Muchos deciden bajar el nivel de compromiso. Porque sus enseñanzas se hacen duras, sí. Porque el trabajo se hace pesado. Porque hay que tomar decisiones continuamente para obedecer a Dios y para agradarle. Porque la lucha espiritual es cada día más grande. Cuanto más quieras servir a Dios, más luchas tendrás. Las renuncias son varias. Y cuanto más quieras crecer con el Señor, más demandará de ti. Cada día tenemos que ir dejando atrás más de nosotros mismos para amar más a Dios y las cosas de arriba. Y el que no consigue amar a Dios más que a los demás, más que a sí mismo, más que a las riquezas, no solo no es digno de Él, sino que va a ser un hombre que no sigue edificando para Dios, porque va a empezar a edificar su propio reino. Si quieres crecer en esta mañana, si quieres avanzar, si quieres edificar, si quieres madurar, si tu deseo es ensanchar tu vida ministerial, si tú estás clamando y anhelando crecer y profundizar en los caminos de Dios en tu vida, es necesario morir cada día a ti mismo, tomar tu cruz y seguir a Dios, amarle por encima de todo, por encima de todos, por encima de ti mismo, por encima de ti misma, por encima de tu propia voluntad. Por eso en esta mañana te digo, amigo, calcula bien las decisiones que vas a tomar con Dios. Si le dices que quieres servirle, si le dices que quieres amarle, si estás orando y le estás pidiendo que te haga crecer, que ensanche el sitio de tu tienda, calcula el costo de tu decisión. Que no sea que empieces a edificar
y que no puedas seguir con la edificación porque te parece demasiado duro el trabajo. ¿Me seguís? Porque Jesús al que ama disciplina. Porque el Espíritu Santo al que quiere oír le habla. Porque el Padre al que quiere moldear lo prueba. Y el Espíritu Santo lo transforma y lo prepara para aquello para lo cual ha sido llamado. Y es necesario no perder de vista el propósito principal, el propósito inicial. Porque perder de vista el propósito inicial traerá cansancio a tu vida. Si tú pierdes de vista el propósito inicial que tenías con Dios, te cansarás por el camino. Nos podemos llegar a cansar porque dejamos de mirar donde tenemos que mirar y empezamos a mirar a nuestro alrededor, empezamos a mirar a nosotros mismos y buscamos ya nuevos objetivos que son nuestros, que se alejan del propósito inicial del Señor, del primer amor. Cuando el Señor nos dijo, sígueme, ¿te lo dijo en algún momento? ¿Te dijo el Señor en algún momento, sígueme? ¿Sí o no? Cuando el Señor te dijo, sígueme, y tú y yo le hemos dicho, sí, te sigo, hemos asumido una responsabilidad. Hemos abrazado un compromiso con Dios. ¿Y cuál era el objetivo principal? Hacer la voluntad de Dios. Amarle, obedecerle, servirle, predicar su nombre en toda esta tierra, empezando por nuestro entorno, y estar dispuesto a superar barreras, límites y confines para hacer su voluntad, porque le dijimos, sí Señor, te sigo, quiero hacer tu voluntad. ¿Cierto? Ahora, hermanos, nadie puede servir a Dios si no está dispuesto a arriesgarse o a perderlo todo. Y con el Señor en el servicio el riesgo es total y la renuncia es completa. Calcula bien el costo de tu decisión. Porque a veces el agotamiento llega cuando dejamos de caminar hacia el propósito inicial y nos proponemos nuestros propios objetivos. No olvides cómo empezaste. Recuerda que le dijiste a Jesús en tu amor genuino cuando le dijiste que querías servirle. Hay cosas que te han distraído por el camino, hay cosas, monedas que has perdido. De repente te das cuenta de que hay otros objetivos, otros anhelos dentro de tu corazón que no sean amar a Dios por encima de todo y hacer su voluntad. Porque también podemos experimentar la frustración como consecuencia. Y la frustración llega cuando no recibimos lo que esperamos. Porque es que a veces, hermanos, lo que se espera no es lo mismo a lo que necesitamos. Entonces el Señor nos dará siempre lo que necesitamos, pero no siempre te da lo que esperas, ¿verdad? Por eso es importante que tu objetivo y el mío sea siempre hacer la voluntad de Dios y esperar su voluntad y confiar en su voluntad y descansar en su voluntad, porque eso trae descanso, hermanos. La frustración llega cuando hay una lucha dentro de nosotros mismos contra Dios. Mis pensamientos contra los suyos, mis anhelos contra los suyos, mis deseos contra los suyos. Entonces llega la frustración porque no me das lo que te estoy pidiendo. Y me canso, me agoto. Necesitamos recordar de dónde nos ha traído, de dónde nos ha sacado y dónde nos está llevando. Y confiar que en todo el proceso Él sabe lo que está haciendo con cada uno de nosotros. Y el objetivo, el deseo de nuestro corazón tiene que ser siempre amar a Dios, abrazar su voluntad y confiar en Él. Porque si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si estás poniendo todos tus esfuerzos para hacer algo que no es lo que Dios te está pidiendo, en vano lo estás haciendo. Ocupémonos muy bien de conocer la voluntad de Dios desde principio al final. Y esto significa tener fe, tener visión.
Y es importante, hermanos y hermanas, que caminemos con visión en nuestra vida espiritual, recibir visión del cielo, recibir visión de la palabra, porque tener visión transmite fuerza. Trata de ver lo que Dios está haciendo en tu vida. Trata de ver lo que Dios está viendo para ti. Ten visión. Porque el Señor ve mucho más allá de lo que tú estás viendo con tus ojos humanos. Y necesitamos caminar con visión, caminar con propósito, porque el propósito que viene de Dios trae convicción. Eso es la fe, estar convencidos de lo que espero. El propósito trae convicción. Y el estar convencido de lo que hacemos y por qué lo hacemos nos permite permanecer firme en cualquier circunstancia. Da igual lo que pase, da igual si nos encontramos solos, da igual si perdemos el trabajo, da igual si las cosas no han salido como queríamos. No pasa nada. Yo estoy convencido de que yo quiero agradar a Dios, de que lo que ahora estoy renunciando, Él me suplirá y me ayudará. Tener fe en todo lo que es el caminar cristiano. Y poder soportar toda la presión que vivimos cuando servimos a Dios. Y la capacidad de soportar ciertas dificultades, la capacidad de soportar inclusive la oposición, la crítica, la contrariedad, situaciones que relacionadas a las personas, está muy ligado a la capacidad de entender cuál es el propósito último que el Señor tiene contigo. Yo soy capaz de enfrentar todo lo que vivo cada día porque sé lo que Dios quiere hacer conmigo, donde me quiere llevar. Me sostengo sobre el invisible. Confío en una autoridad suprema. Confío en una fuerza superior. Confío en una voluntad divina. Creo en un Dios salvador que ve, que responde, que oye y que obra. Amén. Así que recuerda tu principio y afírmate en tu final. Y por último, el tercer consejo que quiero dar es trabajar en unidad. Trabaja en unidad. Y para ello quiero leer un pasaje que encontramos en 2 de Samuel, en el capítulo 21. ¿Estáis conmigo? 2 de Samuel, capítulo 21, versículo 15. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. Y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos. Y David se cansó. E Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarvia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Todos conocemos la historia de David y Goliat, de este joven de aproximadamente 17 años que había matado a un gigante. Y aquí nos encontramos 40 años después a este joven que ya no era tan joven, enfrentándose a un descendiente de Goliat. Pero en esta ocasión David estaba cansado. David no estaba con las mismas fuerzas que antes y no pudo matar al gigante él solo. Y aquí vemos la humanidad de David, aquí vemos la debilidad de David, y nos hace pensar en que cada uno de nosotros tenemos debilidades. ¿O hay alguien aquí que no tiene debilidades? Y es importante que reconozcamos nuestras debilidades, porque reconocer tus debilidades te hará más fuerte, porque dependerás de la ayuda de Dios para trabajar en tus debilidades y levantarte y esforzarte y crecer
Todos los hombres y las mujeres tienen debilidades, tienen inseguridades, tienen miedos, tienen heridas, tienen luchas, tienen puntos débiles en su vida. Y sabéis, si no los conocemos, no los reconocemos, no los ponemos en las manos de Dios, podemos ser más vulnerables contra los ataques del enemigo. Porque precisamente cuando estamos cansados, cuando nos vemos débiles, es cuando el enemigo más ataca. Él aprovecha de nuestras debilidades. David se cansó. Si hubiera dependido de David, la batalla se había terminado con su muerte. Pero entra en escena un hombre, un Abisai, que interviene en medio de la batalla en ayuda a David. Y no solo mata al gigante, sino que permite que el gigante no mate a David. El Señor nos ayuda, amén. El Señor combate con nosotros y hay batallas que pelea Él por nosotros y nos ofrece todas las herramientas para vencer nuestras batallas. Pero, hermanos, la falta de un Abisai en la vida de muchas personas han hecho que se hayan alejado de Dios, que hayan perdido los propósitos de Dios para sus vidas y que hayan dejado de edificar. Porque el Señor nos ha hecho para vivir en familia. El Señor ha constituido una iglesia. Y todos en un momento dado nos podemos sentir débiles. Por muchos motivos. Puede que hoy te sientas cansado, débil por heridas que hay en tu alma, en tu corazón. Por permanecer mucho tiempo en una misma prueba, en una misma dificultad, por haberte enfriado, dejando tu relación con Dios y tu relación con la iglesia, o por pensar que puedes hacerlo tú solo, tú sola. Pues un Abisai es esa persona que cuando tú dices puedo hacerlo solo, dices sí, yo lo sé que puedes hacerlo solo, pero es que yo quiero estar contigo y yo voy a estar a tu lado. Hermanos, el Señor no nos ha diseñado para vivir nuestra fe solos. Inclusive es bonito escuchar predicaciones en nuestra casa. Es necesario orar en nuestra casa todos los días. Pero es bíblico. Qué hermoso es cuando los hermanos están reunidos juntos. Ahí el Señor envía vida eterna, bendición. Cuando 2 o 3 se reúnen en su nombre y le piden algo, Él se lo dará. Hay bendiciones especiales que el Señor da a la iglesia. Y el Señor ha decidido, le ha placido edificar la iglesia. Y que seamos iglesia todos. He leído en el muro de un edificio en Medina Sidonia ponía: eres parte del legado, vívelo. Y era cerca de Andalucía. Eres parte del legado, vívelo. Y me hizo pensar en esta predicación. Porque, hermanos, la herencia se transmite después de la muerte, ¿verdad? Pero el legado se recibe, se traspasa en vida. Eso creo que en el Congreso de Hombres lo enseñaron. Y puedes disfrutar de la herencia hoy, la herencia que nos ha dejado la gran nube de testigos que nos ha precedido, que han trabajado, que se han cansado, que se han esforzado para que tú y yo hoy pudiéramos disfrutar de lo que es la iglesia. Pero no se termina aquí la historia sigue. Y hay un legado en tus manos y en las mías. Un legado que no solo hemos recibido, una herencia hemos recibido, y ahora tenemos que pasar un legado. Y el legado se pasa en vida. No pienses solo en lo que vas a dejar cuando te vayas. Hoy, ¿qué estás dejando en la gente que está a tu alrededor? Porque hay gente que te observa. Hay gente más joven que tú en edad o más joven en la fe. Gente que te observa, que te imita. Gente que te sigue, gente que te quiere. Gente que necesita estar a tu lado y que necesita que tú seas un Abisai para ellos. ¿Qué legado estás dejando en la iglesia del Señor?
¿Estás viviendo una vida tú solo, tú sola? Vive la iglesia, porque tú eres iglesia. Somos iglesia. Y muchas veces nos cansamos y llega el cansancio cuando queremos caminar solos. Nos cansamos cuando nos encontramos a querer llegar a suplir o a alcanzar nuestros propios logros nosotros solos. Hermano, hermana, no entres en competitividad con nadie. Tus hermanos no son tus rivales. No intentes ser mejor que otro. Lo digo de parte de Dios, de verdad. Mientras escribía esta predicación, lo sentí como de parte de Dios. No entres en competitividad con nadie. Aquí no estamos para competir. Aquí no estamos para hacer las cosas mejor que otro, para pasarle encima al otro y si hace falta tirarle una patada para que se caiga, se tropiece y se quede atrás y tú resplandezca más que él. Aquí no existe un yo, solo hay un nosotros. Hay un nosotros. Somos iglesia, vive la iglesia, eres iglesia, soy iglesia. Si tú ganas, todos ganamos. Si tú pierdes, todos perdemos. Si tu hermano está cansado, sé tú un Abisai. Y si tú estás cansado, recibe a un Abisai en tu vida. Recibe la ayuda de Dios, pero recibe también la ayuda que el Señor te ofrece por medio de otros. Trabaja juntos en unidad. Y trabajar juntos también tiene su historia. A que te cansas a veces de trabajar con otros y dices, mejor trabajo yo solo. Pero es la voluntad de Dios para tu vida. Es la voluntad de Dios para su iglesia. Y Él nos da fuerza. ¿Y sabéis cómo se puede trabajar juntos sin cansarnos? Cuando recibimos las fuerzas de Dios. Porque la unidad es mucho más que esfuerzo. La unidad es amor. Lo repito. La unidad es mucho más que esfuerzo. La unidad es amor. No se trata solo de esforzarnos por crear unidad en la iglesia. La unidad no se construye. La unidad nace en el corazón de Dios y fluye a través del corazón de sus hijos. No se trata de forzar algo que no sale de dentro. La unidad no es algo externo. La unidad sale de dentro. Tú la tienes ya aquí. Por eso no te cansas de amar. Por eso no te cansas de perdonar. Por eso no te cansas de buscar la unidad. Porque es algo que viene de Dios y sale de ti. Así que si estás cansado de soportar a los demás, quizás estás luchando con tus propias fuerzas. Y si quieres descansar, recibe el amor que viene de Dios, que te permite vivir en unidad. Porque en el Congreso se preguntó, en el Congreso de pastores, ¿por qué no somos uno en las iglesias? Y si te pregunto en esta mañana, ¿por qué no somos uno quizás en la iglesia? ¿A qué estás pensando ya en alguien? Es que no somos uno porque fulanito, menganito. ¿Por qué tú no eres uno con la iglesia? ¿Por qué no, primeramente no nos miramos nosotros mismos? ¿Por qué yo no me siento uno con la iglesia? Trabaja la unidad. Trabaja en unidad. Edifica en unidad, porque una vida de unidad hace que la iglesia avance. Y cuando estamos unidos, la unidad nos ayuda a ver la multiforme gracia de Dios en la iglesia, la riqueza que encontramos en la diversidad y en los dones que el Señor reparte a cada uno, de los cuales todos somos beneficiados. Así que en esta mañana termino preguntándote, ¿estás cansado? ¿Estás cansada? Dice la palabra en Isaías 40 que Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Dice que los muchachos se fatigan y se cansan, que los jóvenes flaquean y caen, pero
Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Puedes que en esta mañana seas un joven, una joven, y te sientes cansado por la presión social que vives por querer ser cristiano o cristiana. O te encuentras cansado o cansada porque tienes que esperar todavía para haber cumplido tus sueños con Dios, esas promesas que te ha dado. Quizás no eres tan joven, pero te sientes fatigado por el mucho trabajo vivido, por las pruebas. O quizás estás siendo transformado como el águila, que tiene que pasar, creo, 3 meses apartada en un monte para cambiar pico, plumas y ser transformada. Y estás quizás cansado, cansada de ese proceso. Quizás estás corriendo, o quizás simplemente estás caminando, dando pasos poco a poco. Independientemente de la etapa en la que estés viviendo, el Señor hoy promete darte las fuerzas para poder seguir caminando, edificando y haciendo su voluntad. Y termino con un versículo que leemos en Apocalipsis capítulo 3, porque quizás en esta mañana tú te sientes con pocas fuerzas. Y dice este pasaje: yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi fe. Y aquí vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes. Aunque tengas poca fuerza, sigue edificando. La obra es grande, es extensa. Es necesario hacer la obra de Dios. Pon la mirada en Cristo. No olvides tu objetivo inicial y sigue caminando hacia ese objetivo, renovando cada día tus fuerzas, trabajando desde el lugar del descanso, disfrutando de la presencia de Dios en tu vida, de la ayuda de otros hermanos. El Señor sostendrá tu mano y cumplirá tus propósitos en Él. Hermanos, iglesia, vence el cansancio y avanza con propósito. Amén.